Fijaos en esto. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos hemos tenido un impulso casi irrefrenable, una necesidad primaria, instintiva, de dejar nuestra huella, de decir al mundo, estuve aquí, un testimonio permanente de nuestra existencia. Porque, pensadlo bien, el simple acto de escribir hizo algo increíble. Transformó pensamientos fugaces, palabras que literalmente se llevaba el viento, en un legado imperecedero. Una simple marca en la piedra o un hendidura en la arcilla logró verdadera magia. Construyó un puente inquebrantable que conectó civilizaciones y generaciones enteras a través de los milenios. Por primera vez, la información ya no moría con su creador. Claro que, al principio, esto era una auténtica lucha física. Imaginaos el esfuerzo monumental de tallar pesadas tablillas con estiletes de hueso o bronce. Menudo trabajo, ¿verdad? Pero afortunadamente, alguien encontró una solución mucho más elegante: los cálamos. Resulta que estas cañas huecas aprovechaban la capilaridad natural para retener el pigmento. De repente, era la propia naturaleza la que nos dictaba cómo plasmar nuestras palabras. Y así avanzamos hasta la Edad Media, donde la escritura adquiere una conexión supersensorial. La herramienta principal pasó a ser algo vivo, la pluma de ave. Y ojo a este detalle, que es fascinante. No servía cualquier pluma. Las del ala izquierda de un cisne o un ganso eran extremadamente codiciadas. ¿Por qué? Pues porque su curvatura natural se adaptaba perfectamente a la mano de los escribas diestros, una maravilla de precisión. Pero claro, mantener estas herramientas operativas era un trabajo constante. Aquí es donde entra en escena el famoso cortaplumas, el compañero inseparable del escriba. Lo usaban sin parar para ir afilando y endureciendo la punta tras horas y horas de rasgar el pergamino. El desgaste era brutal. De hecho, una de estas plumas aguantaba como mucho una semana de trabajo intenso antes de quedar inservible. Era un ciclo interminable de preparar y tirar. Aunque, más allá de todo este esfuerzo físico, había algo más profundo, una reverencia cultural inmensa hacia estos instrumentos. En muchas sociedades antiguas, el cálamo no era un simple objeto cotidiano, se veía literalmente como un regalo divino. Hay textos antiguos que incluso dicen: «Tu señor es el dadivoso, que ha enseñado el uso del cálamo». Esto le daba a la escritura un aura espiritual, era el puente definitivo entre lo terrenal y lo trascendental. Pero bueno, damos un salto enorme en el tiempo y llegamos al siglo XIX. La revolución industrial lo cambia todo con su fuerza mecanizada e imparable. Y en 1803 llega el gran punto de inflexión. El ingeniero Brian Donkin patenta el primer plumín de acero. Fijaos cómo esa diminuta y brillante pieza de metal pone fin de golpe a miles de años de herramientas orgánicas. El acero había tomado el control. Y esto no fue solo un avance técnico, fue una auténtica revolución estética. Al pasar a estas puntas metálicas tan finas y flexibles, la forma misma en la que escribíamos cambió físicamente. Esta nueva herramienta permitió crear caligrafías absolutamente majestuosas, como la famosa letra cursiva inglesa, una letra súper rápida, elegante y decorativa que fluye por el papel. Aún así, la gente seguía bastante frustrada con un problema enorme. Seguíamos teniendo que mojar la pluma en el tintero cada 2×3. Y para colmo, las tintas de la época eran súper corrosivas y un derrame inesperado te arruinaba un documento entero en un segundo. Imaginaos la desesperación. Pues bien, esa misma desesperación es la que llevó a un estudiante, Petrache Poenaru, a patentar en 1827 la primera pluma con un depósito interno. Aunque el verdadero bombazo, el avance que lo cambió todo, llegó en 1884. Louis Waterman perdió un contrato importantísimo porque su pluma goteó justo en el peor momento, y del enfado logró lo que parecía imposible. Diseñó un sistema de alimentación de 3 canales. Era un mecanismo súper ingenioso que equilibraba la presión del aire y la tinta a la perfección. Por fin teníamos un flujo continuo, controlado y, lo más importante, sin goteos. La escritura, al fin, se volvió ininterrumpida. Y así entramos en los maravillosos años 20 y 30, la auténtica edad de oro de la pluma estilográfica. Pasó de ser una simple herramienta de oficina a convertirse en un objeto de lujo súper codiciado. Empezaron a usar materiales modernos como el celuloide, plumines bañados en oro y metales preciosos. Básicamente transformaron estas plumas en joyas funcionales que gritaban a los 4 vientos el estatus y el estilo de quien las usaba. Pero detrás de todo ese diseño deslumbrante se estaba librando una guerra de innovación brutal. Gigantes de la industria invertían auténticas fortunas compitiendo por crear el mecanismo de llenado perfecto. Patentes de palancas, vacíos, pistones, todo tipo de diseños de seguridad impecables. Y todo esto con un único objetivo en mente: garantizar que pudieras llevarte tu pluma en el bolsillo de la chaqueta sin el más mínimo riesgo de mancharte la ropa. Y cuando parecía que ya no podíamos inventar nada más, a mediados del siglo XX llega otro giro radical.
En 1938, Laszlo Biro patenta el bolígrafo. Olvidaos de los lujos, aquí lo que importaba era la funcionalidad absoluta. Cambió el delicadísimo plumín por una diminuta esfera de metal rodante. Así de simple, marcando el inicio de una era de pura eficiencia industrial. El bolígrafo de verdad no fue solo una pequeña mejora, fue una revolución a escala mundial. Democratizó el acto de escribir, porque era ridículamente barato, resistente y adiós a los derrames. Además, su tinta a base de aceite secaba al instante en casi cualquier condición. Pensadlo por un momento. Por primera vez en toda la historia de la humanidad, cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, podía permitirse tener una herramienta de escritura totalmente fiable. El impacto social que tuvo esta producción en masa fue simplemente asombroso. Al derribar la barrera económica y práctica de la escritura, la educación global pegó un acelerón increíble. Las tasas de alfabetización se dispararon como nunca antes. La gente empezó a participar más cívicamente y el intercambio cultural floreció. Se creó un puente social inmenso donde cualquier idea podía registrarse, compartirse y preservarse para siempre. Hoy en día es súper curioso observar un fenómeno particular. Vivimos inmersos en un mundo de pantallas táctiles y teclados, pero esa fricción física, ese sonido de la pluma contra el papel, se resiste a desaparecer. Y es normal, porque esa sensación táctil tiene un anclaje emocional muy fuerte. Es una experiencia innegablemente humana que nos fomenta la calma reflexiva y dispara nuestra creatividad. Así que resulta inspirador pensar en esto. Cada vez que una gota de tinta se encuentra con una hoja de papel, hoy en día, no es una acción aislada. Es el eslabón más reciente de una cadena evolutiva de miles de años. Es el fluir constante de nuestra necesidad fundamental de expresarnos, un testimonio silencioso, pero imborrable, de la memoria humana. Tras milenios de evolución, ¿seguiremos necesitando escribir a mano en el futuro lejano? Esa es la verdadera cuestión que nos queda.